Nadie en la familia hablaba de la abuela refugio en voz alta. Y antes de contarte por qué, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien te dijo una verdad que no querías escuchar, y esa verdad terminó salvándote la vida? Quédate hasta el final, porque esta historia tiene giros que no vas a ver venir. Si te gustan los relatos donde la intuición vence a la mentira, dale like y suscríbete ahora mismo, porque lo que viene después no lo vas a olvidar fácilmente. En el pueblo, nadie decía su nombre sin bajar la voz. Algunos la llamaban bruja. Otros, más piadosos, preferían decirle curandera. La abuela refugio vivía sola, en las afueras, detrás de un huerto de durazneros que ella misma había plantado décadas atrás, cuando todavía era una mujer joven de mirada intensa y manos rápidas. Su casa, de adobe y techo de teja, parecía descuidada por fuera, pero no era abandono, era que sus manos siempre estaban ocupadas en otra cosa: colgar manojos de toronjí, manzanilla, raíz de valeriana y hierbas que nadie más sabía nombrar. El porche olía siempre a miel y a algo amargo y terroso al mismo tiempo. Adentro, en la alacena, se alineaban frascos de vidrio con tinturas oscuras, algunas color ámbar, otras casi negras. Nunca explicaba para qué servían. Solo decía, con esa calma que desarmaba a cualquiera: cuando lo necesites, tú misma lo vas a entender. La gente cruzaba la calle para no pasar frente a su portón. Pero de noche, muchos tocaban esa misma puerta a escondidas, avergonzados de necesitar lo que en público despreciaban. Porque la abuela refugio tenía un don extraño: miraba a las personas fijamente, sin parpadear, sin fruncir el ceño, y les decía exactamente lo que iba a pasarles en un mes, en un año, en 10. Y nunca, jamás, se había equivocado. Camila, su nieta, fue la única de la familia que nunca le tuvo miedo. Su madre, en cambio, se había alejado de la abuela desde niña, después de un episodio que solo la tía Sara, ya con un par de copas de vino encima en las cenas de Navidad, se atrevía a contar. Cuando la madre de Camila tenía 12 años, un día de calor insoportable, la abuela le dijo de la nada, durante el desayuno: no vayas al río hoy. El agua te va a llevar. La niña no hizo caso. Pero en el camino, una vecina la detuvo para pedirle ayuda con un perro perdido, y ese pequeño retraso hizo que llegara al río justo después de que un niño del pueblo, al tirarse de cabeza desde la cuerda, no volviera a salir a flote. Lo sacaron a tiempo, por poco. Desde entonces, la madre de Camila solo visitaba a la abuela en fechas obligadas, tensa, hablando con una cortesía fría, como quien habla con una desconocida y no con su propia madre. El padre de Camila, un hombre práctico, ingeniero, que solo creía en planos y cálculos, se burlaba siempre de las cosas de la abuela. Son puras casualidades, decía. Adivina cosas y a veces le atina. Hasta que un día, comiendo pastel de manzana en la mesa de la cocina, la abuela lo miró fijamente y le dijo, sin que nadie lo esperara: cuídate el corazón cuando cumplas 50. Te va a jugar una mala pasada. Ve a un médico antes de que sea tarde. Él se puso rojo, salió a fumar al porche, y esa noche se fueron antes de lo planeado. Nunca fue al médico. A los 49 años, un jueves cualquiera, sentado en su escritorio, se llevó las manos al pecho y cayó. Un infarto masivo. Sobrevivió, por 20 minutos de diferencia, según el doctor. Pero desde entonces, el nombre de la abuela desapareció casi por completo de las conversaciones familiares, como si sus palabras no hubieran sido una advertencia, sino la causa misma de la desgracia. Camila, sin embargo, seguía siendo distinta. Desde niña se sentía atraída hacia su abuela como quien, en una casa fría, busca el único fuego encendido. A los 6 años pasó su primer fin de semana sola con ella, y aprendió a distinguir las hierbas, una por una: toronjil para la tristeza, manzanilla para el insomnio, llantén para las heridas, pero solo fresco. La abuela le contaba historias del pueblo, nunca crueles, siempre tristes y comprensivas. La gente no es mala, Camila, le decía sirviéndole té. Solo tiene miedo de lo que no entiende. Y no entiende casi nada. Con los años, Camila mantuvo la costumbre como un ritual sagrado. Se fue a estudiar, consiguió trabajo como contadora en una constructora,
rentó un pequeño departamento en la ciudad, y aún así, cada sábado sin excepción, manejaba 1 hora y media para llevarle medicinas, pan, azúcar, mantequilla, y ayudarle en la casa. Se sentaban en la mesa de madera redonda, con mermelada de durazno casera y tazas pintadas con flores azules. «Abuela, ¿qué me espera?», preguntaba siempre, como si fuera un juego de infancia que nunca dejó de jugar. Y la abuela nunca respondía directo. Hablaba en imágenes, en pistas, como quien pinta un cuadro que uno mismo tiene que descifrar. Camila tenía 23 años cuando, una tarde, la abuela dejó la cuchara sobre el plato, la miró a los ojos y le dijo algo que ella no entendió del todo en ese momento: «Va a llegar un hombre pronto». Educado, con las palabras bien puestas, tan suave que va a sonar como si leyera un libro. Pero no mire sus palabras, Camila. Mira sus manos. Las manos siempre dicen la verdad, aunque la boca mienta. 6 meses después, en la fiesta de cumpleaños de una amiga, Camila conoció a Mateo. Trabajaba en logística para una empresa grande, hablaba con soltura, hacía reír a todos, y cuando ella dijo que era contadora, no puso cara de aburrido, solo asintió: «Profesión seria. Los números no mienten». Esa frase, tan simple, la hizo sentir cálida por dentro. En su segunda cita, él le llevó un libro que ella apenas había mencionado de pasada. Camila no entendía cómo se había fijado tanto. En la tercera cita, Mateo habló de una casa con jardín, de hijos, de un perro esperando en la puerta. Hablaba con tanta emoción que Camila sintió algo florecer dentro de ella, algo que temía nombrar porque nombrarlo podía volverlo falso. Se enamoró despacio, como quien entra en calor después del frío, primero no lo nota, y de repente ya está completamente tibio, y no quiere irse de ahí. 1 año y medio después, en un restaurante con velas, Mateo le propuso matrimonio, de rodillas, con un anillo en una cajita de terciopelo. Ella dijo que sí casi sin pensarlo. Al día siguiente, sábado, Camila fue con su abuela como siempre, y no pudo contener la emoción, le contó todo, mostrándole el anillo, hablando atropelladamente. La abuela escuchó en silencio, las manos cruzadas en el regazo, sin sonreír, sin asentir. Cuando Camila terminó, se levantó, sirvió el té, y mirando por la ventana hacia el huerto dijo, casi para sí misma: «Elijas lo que elijas, Camila, recuerda algo, la gente no se revela en los votos de una boda ni en los regalos de las fiestas. La gente se revela en lo que hace cuando cree que nadie la está mirando». Camila sintió una punzada de dolor. Por primera vez sintió que su abuela no estaba de su lado, que en vez de alegría, estaba sembrando duda. Terminó el té, se despidió seca, y se fue antes de lo habitual. No llamó durante 2 semanas. Pero después llamó, porque no podía no hacerlo. Su abuela era parte de ella, como su propio brazo, como su respiración. Se casaron en octubre, una boda pequeña, apenas 40 invitados, tal como Camila quería. La abuela asistió, vestida de oscuro, con zapatos cómodos que solo usaba en ocasiones especiales. Habló poco, comió menos, solo tomó té. Al final de la noche, cuando los invitados bailaban y nadie prestaba atención, se acercó a Camila, la abrazó con una fuerza que sorprendió por lo frágiles que sentía sus hombros, y le susurró al oído: «Aquí estoy, Camila. Siempre, pase lo que pase. Recuérdalo». El primer año de matrimonio fue tranquilo, como el de cualquier pareja joven: la hipoteca del departamento nuevo, las discusiones sin importancia por el color de los azulejos del baño, las noches pintando paredes, el gato callejero color naranja que adoptaron y que Mateo, sin ayuda de nadie, bautizó como Canela. Los sábados Camila iba por comida especial para el gato y luego manejaba a ver a su abuela. Los domingos caminaban por el parque y compraban café malo pero caliente. Camila pensaba entonces que la normalidad era una bendición, que la felicidad era exactamente eso, silenciosa, sin fuegos artificiales, constante como la luz de una lámpara de escritorio. Para el segundo año, algo empezó a cambiar. No de golpe, sino como un cuadro que se desalinea poco a poco en la pared por una vibración casi imperceptible. Se ve derecho, pero si uno se fija bien, el ángulo ya no es el mismo. Mateo empezó a llegar tarde.
Antes volvía a las 6, cenaban juntos, era su pequeño ritual. Ahora llegaba a las 8, a veces casi a las 9. Proyectos, jefes respirándome en la nuca, decía. Camila le creía, sabía que la logística podía ser brutal a fin de mes. Guardaba su plato en el horno y se iba a la cama con un libro, muchas veces dormida antes de que él llegara. Después notó el teléfono. Antes Mateo lo dejaba en cualquier parte, en la barra de la cocina, en el sillón, mientras se bañaba. Ahora lo llevaba siempre consigo, en el bolsillo, en la mano, en el buró, boca abajo. Si vibraba durante la cena y Camila por instinto miraba, él volteaba la pantalla de golpe y decía, cortante, trabajo. Sin más explicación. Antes le mostraba chistes de sus compañeros, fotos absurdas del almacén. Ahora su celular era como una habitación con doble cerrojo. Camila no quería convertirse en la esposa desconfiada, la que revisa bolsillos, la que huele camisas. Se repetía a sí misma que estaba imaginando cosas, que él solo estaba estresado, que todas las parejas pasaban por esto. Pero las palabras de su abuela regresaban de noche, cuando el sueño no llegaba, la gente se revela en lo que hace cuando cree que nadie la está mirando. Las espantaba como moscas molestas, pero volvían, sobre todo de madrugada, cuando su mente empezaba a ordenar detalles que durante el día parecían insignificantes. Para el tercer año, Mateo ya era otro hombre. Irritable, cortante, sin llegar a gritar, pero masticando cada palabra cuando algo le molestaba. Una taza sucia en el fregadero. El volumen del televisor. Una vez ella preparó un guiso y él dijo que estaba muy salado, aunque ella misma lo había probado y estaba perfecto. Después siempre venía la disculpa, se sentaba a su lado, ponía la mano en su rodilla, decía que estaba quemado por el trabajo. Camila entendía, o fingía entender, porque entender era más fácil que hacer las preguntas que le aterraba escuchar. Y entonces llegó esa noche en el balcón. Era octubre otra vez, oscurecía temprano. Camila leía en la cama cuando Mateo salió a fumar, algo que hacía de vez en cuando aunque había prometido dejarlo. Minutos después, ella se levantó por agua, y, al pasar por la sala, escuchó su voz saliendo por la puerta entreabierta del balcón. Hablaba bajito, casi susurrando, con un tono que hacía tiempo no le escuchaba, suave, juguetón, casi tierno. Y sonreía. Camila vio su reflejo en el vidrio, una sonrisa real, la misma que la había enamorado años atrás en aquella fiesta. Se quedó congelada con el vaso vacío en la mano, escuchando la cadencia sin entender las palabras. Deliberadamente dio un paso fuerte para que ella escuchara. Mateo se giró de golpe y dijo rápido al teléfono, «Bueno, mamá, te quiero, adiós». Colgó. «Era mi mamá, preguntaba si vamos el fin de semana», explicó, guardando el celular en el bolsillo de la pijama. Camila asintió, llenó su vaso, volvió a la cama y ya no pudo seguir leyendo. Las letras se le desdibujaban. Al día siguiente, cuando Mateo se fue a trabajar, Camila le escribió por mensaje a su suegra, con cualquier pretexto casual, confirmando la supuesta invitación del fin de semana. La respuesta llegó una hora después. Su suegra había estado en la casa del lago, se había acostado a las 9, no había llamado a nadie. Camila leyó el mensaje, cerró la aplicación, y se quedó mirando su café frío durante mucho tiempo. Algo dentro de ella se movió, no con dolor agudo, sino como una llave girando despacio en una cerradura. Lo que había creído durante 3 años había dejado de ser verdad. Todavía no sabía todo, pero ya entendía que le estaban mintiendo, no por accidente, sino de forma sistemática, con la costumbre de quien hace tanto que dejó de considerar una mentira como mentira. No dijo nada. Actuó normal, cocinó, preguntó por el trabajo, vio series con él. Pero por dentro ya era otra persona, como alguien que descubre una grieta en una pared de carga y ahora revisa todos los días si se hizo más ancha. Fue justo en esos días cuando Mateo, de la nada, propuso un viaje. Estaban cenando, él comía su platillo favorito sin levantar la vista, y dijo, ¿sabes qué? Vámonos de viaje, a descansar de verdad. Llevamos 3 años sin salir juntos. Camila bajó el tenedor, sorprendida.
Ella había pedido lo mismo 5 o 6 veces en esos años, y siempre había una excusa: muy caro, mucho trabajo, la hipoteca recién comprada. Ahora era él quien insistía, con un brillo extraño en los ojos. Yo organizo todo, dijo. Va a ser sorpresa. Tú solo empaca una maleta. Confía en mí. Camila quiso creer que era su forma de reparar la grieta, de decir: aquí estoy, quiero intentarlo. Aceptó sin hacer preguntas. Ese sábado, bajo una llovizna helada de noviembre, fue a ver a su abuela. Le contó del viaje sorpresa, tratando de sonar despreocupada. La abuela removía el té despacio, tan cuidadosamente que la cuchara nunca tocaba el borde de la taza. Cuando Camila terminó de hablar, la abuela levantó la vista y su rostro perdió el color, no de miedo, sino de algo mucho más profundo. Camila solo había visto esa expresión una vez antes, cuando advirtió a su padre sobre el corazón. No puedes ir con él, dijo con una certeza de hierro. No vas a regresar. Abuela, ¿qué dices? Es solo un viaje, Mateo lo organizó él solo. La abuela negó con la cabeza, sus manos secas, llenas de manchas, descansando sobre la mesa. Escúchame, Camila. Soy vieja, no tengo motivo para mentirte, y no disfruto asustarte. Pero te lo digo, no vayas. Y antes de que canceles todo, haz solo una cosa, una sola: averigua el hotel donde te lleva y llama. Pregunta para cuántas personas es la reservación. Solo eso. Y tú misma vas a entender. Camila manejó de regreso en un estado de puro desorden interno. La carretera estaba resbalosa, la lluvia golpeaba el techo del auto. Trató de convencerse de que su abuela se equivocaba, que tenía 82 años, presión alta, insomnio, que era paranoia de la vejez. Pero ese pensamiento chocaba contra otro: su abuela nunca, jamás, en toda su vida, se había equivocado. Esa noche, mientras Mateo se duchaba, su laptop quedó abierta en la barra de la cocina, como siempre. Camila se acercó, sintió las manos hormiguear como antes de tocar algo caliente. Se sintió sucia consigo misma, como si rompiera una ley no escrita de confianza. Pero la voz de su abuela pesaba más: solo pregunta y tú misma vas a entender. Buscó en el correo la palabra reservación. El primer resultado era la confirmación de una cabaña remota en la sierra, lejos de todo, sin señal de teléfono. A la mañana siguiente, temprano, salió al balcón mientras Mateo dormía y llamó al número del hotel. Una mujer contestó al tercer timbrazo. Camila dio el apellido de su esposo y preguntó por la reservación. Sí, señora, todo confirmado, suite para 3 adultos, una cama king size y un catre adicional. Camila agradeció y colgó. El teléfono en su mano pesaba como un ladrillo. El catre adicional no era para ella. Ella era el añadido. El disfraz detrás del cual él planeaba esconder su otra vida. Esa noche no durmió. A las 3 de la madrugada, con Mateo dormido profundamente, tomó su celular del buró. La contraseña seguía siendo la misma de siempre: el año de nacimiento de su madre. La pantalla se iluminó en la oscuridad. Arriba de todos los chats había una conversación fijada, guardada bajo un nombre discreto de trabajo. Fotos, corazones repetidos como signos de puntuación, mensajes cariñosos de una mujer llamada Valentina que le reclamaba: ¿cuándo, Mateo, cuándo me vas a llevar contigo de verdad? Y entre esos mensajes, un texto largo, enviado semanas atrás a la 1:30 de la madrugada, escrito con la frialdad de un informe de trabajo, sin una sola palabra tierna, dividido en fases numeradas. Fase 1, volar juntos a la sierra, actuar con total normalidad para que ella se relaje y no sospeche nada. Fase 2, al segundo día, proponer una caminata larga por un sendero remoto, lejos de las zonas turísticas, donde no hay señal y apenas pasa un auto al día. Fase 3, pedirle que deje su identificación y su celular en la cajuela del auto rentado, para no perderlos en la caminata. Había escrito literalmente: es ingenua. No va a discutir. Fase 4, abandonarla en el sendero, sin identificación, sin teléfono, sin dinero, y regresar solo a la cabaña,
a donde él llegaría en un vuelo distinto desde la ciudad. Fase 5. Al terminar el viaje, volver a casa y denunciarla como desaparecida, contar a la policía que ella insistió en caminar sola y nunca regresó, documentar todo perfectamente para que no hubiera preguntas después. Fase 6. Iniciar el proceso legal para declararla ausente, esperar el tiempo requerido, tomar posesión de los ahorros conjuntos y, aun cuando la escritura de la casa estuviera a nombre de ella, iniciar los trámites para quedarse con la propiedad completa. La última línea estaba sola, como una conclusión, como una firma. Lo importante es no apurarnos. Esperamos, y todo va a ser nuestro. Valentina había respondido 12 minutos después, con un solo mensaje: genial. Estoy obsesionada contigo, lo pensaste todo. Camila dejó el teléfono exactamente donde estaba, boca abajo, en el mismo ángulo. Se levantó despacio, cerró la puerta de la habitación sin hacer ruido, y caminó hasta la cocina. Canela dormía hecha bolita en un rincón de la sala. Se sirvió un vaso de agua, lo bebió, se sirvió otro, y se quedó de pie junto a la ventana viendo el cielo aclarar poco a poco de negro a gris. No lloró. No corrió a llamar a nadie. Todo eso llegaría después. En ese momento, algo frío y preciso se puso en marcha dentro de ella, como un mecanismo de relojería calculando cada paso. Cuando Mateo despertó a las 7, bostezando, encontró a Camila en la cocina preparando café, pálida, con ojeras oscuras después de la noche sin dormir. Me siento pésimo, le dijo, encorvándose un poco, una mano en el estómago. Creo que fue el sushi de anoche, llevo toda la mañana con náuseas. Vio en los ojos de Mateo, por una fracción de segundo, la irritación pura, antes de que él se recompusiera y pusiera cara de preocupación fingida. Insistió en que quizás mejoraría antes de la tarde, que podía cambiar el vuelo un día. Pero Camila fue firme: ve tú. Descansa, te lo mereces. Yo me quedo con Canela, voy a estar bien. Le dio, sin que él lo supiera, la última oportunidad de demostrar que la amaba de verdad, de decir: no hay viaje sin ti, nos quedamos los dos. Él lo pensó 5 segundos, tal vez 7. Y decidió irse solo. En cuanto el auto de Mateo dio la vuelta en la esquina, Camila se puso en movimiento como si llevara meses ensayando cada paso. Llamó al hotel y canceló la reservación. Fue al banco, dividió en 2 partes iguales el dinero de la cuenta conjunta que habían ahorrado para remodelar el baño, movió su mitad a una cuenta propia que tenía desde antes de casarse. Y solicitó el bloqueo de las tarjetas de débito conjuntas alegando actividad sospechosa. Compró cerraduras nuevas en la ferretería del barrio y llamó a un cerrajero que llegó esa misma tarde y cambió los cilindros de la puerta principal y del balcón. Al día siguiente, lunes, buscó y contrató a una abogada de familia con 20 años de experiencia en divorcios de alto conflicto, y le mostró, capturada por capturada, fecha por fecha, el chat completo con Valentina y el plan detallado fase por fase. La abogada, después de leer todo en silencio, se quitó los lentes, se apretó el puente de la nariz y dijo: esto no es solo motivo de divorcio. Lo que está descrito aquí roza la conspiración, abandono premeditado en zona remota sin identificación, con intención de presentar un reporte falso de desaparición para beneficio económico. Esto toca fraude, puesta en peligro, y varias otras responsabilidades legales. Pero vamos paso a paso. Empecemos por el divorcio, que es la protección más inmediata que necesitas. Los papeles se presentaron ese mismo lunes. Mientras tanto, en la sierra, Mateo descubría en la recepción del hotel que la reservación había sido cancelada, que era temporada alta y no había cuartos disponibles en ningún lado cercano. Revisó su aplicación bancaria, tarjeta bloqueada. Marcó a Camila una y otra vez sin respuesta. Solo tenía $40 en efectivo para propinas. Había planeado pagar todo el viaje de 10 días con la tarjeta conjunta. Valentina, furiosa, descubrió que había volado esperando que él pagara absolutamente todo, incluso su nuevo guardarropa para el viaje. Terminaron esa primera noche en un motel de carretera barato, y al no conseguir dinero suficiente para vuelos, tuvieron que regresar en un autobús de línea, un viaje de casi 2 días, discutiendo primero a gritos, después en un silencio total, mirando cada uno hacia su propia ventana.
Cuando Mateo por fin llegó al edificio, arrastrando una maleta con una rueda rota, metió su llave en la cerradura y ésta no giró. Tocó el timbre. Silencio. Volvió a tocar, después empezó a golpear con la palma de la mano. La cámara del timbre se encendió, y la voz de Camila salió por el altavoz, tranquila, completamente sin emoción: los papeles del divorcio están con mi abogada. Tus maletas están abajo, con el conserje. Tómalas y vete. Él insistió, dijo que todo era un malentendido, que Valentina solo era una compañera de trabajo, que la reservación había sido un error del sistema del hotel. Silencio. Insistió otra vez, pidiendo 5 minutos para explicarse. Silencio. Después, un pequeño clic, Camila había apagado el micrófono de la cámara. El divorcio avanzó más rápido de lo que Mateo esperaba. La abogada presentó las capturas de pantalla autenticadas, el plan por fases, el registro de cancelación de la suite para 3 personas, y una declaración jurada de la recepcionista del hotel. La jueza, después de leer todo en silencio, miró a Mateo por encima de sus lentes con una expresión de tanto desprecio que él hubiera querido que el piso se lo tragara. El departamento, comprado antes del matrimonio, quedó completamente protegido. No había hijos, casi no había bienes que repartir. Mateo ni siquiera pidió quedarse con el gato. Después de la última audiencia, Camila manejó hasta la casa de su abuela, no un sábado, sino un miércoles cualquiera, en medio de la semana, como si algo la llamara. La encontró sentada en el porche, con un chal tejido sobre los hombros, como si ya supiera que llegaría ese día. Se abrazaron en la puerta, y por primera vez en semanas. Camila se soltó a llorar. No de dolor, el dolor ya se había quemado esa noche en el balcón con el teléfono en la mano. Eran lágrimas de puro alivio, de las que uno llora cuando por fin suelta algo pesadísimo que cargó durante kilómetros. La abuela la sentó en la mesa de siempre, sirvió el té, sacó la mermelada de durazno, las tazas de flores azules, todo exactamente igual. «Abuela», preguntó Camila cuando por fin pudo hablar, «¿cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que no podía ir a ese viaje?» La abuela guardó silencio un largo rato, calentando las manos contra la taza, viendo subir el vapor hacia el techo. «No lo supe, Camila. Lo vi. Son 2 cosas muy distintas. Saber es cuando alguien te cuenta un hecho. Ver es cuando miras a una persona y la lees como un libro abierto. Vi a tu Mateo una sola vez, en la boda. Se acercó, me habló con toda cortesía, sonrió, pero sus ojos estaban completamente vacíos. Bonitos, sí, pero huecos, como un pozo seco, te asomas y no hay nada adentro, ni calor, ni conciencia, ni amor, solo cálculo frío. Vi eso desde entonces. Pero si te lo hubiera dicho en ese momento, no me habrías creído. Tenías que verlo tú misma, con tus propios ojos. Y lo de que no iba a regresar. ¿De verdad lo viste así?» La abuela dejó la taza en el plato, sus manos temblando levemente, no de nervios, sino del peso de todos sus años. «Vi que si entrabas con él a esas montañas, algo terrible iba a pasar. No sé exactamente qué, tal vez habrías vuelto, tal vez no. Pero si volvías, habrías vuelto siendo otra persona, deshecha, hecha pedazos. Y tú no naciste para que un hombre vacío te destruyera. Con eso me bastó para detenerte». Camila reconstruyó su vida poco a poco, sin prisa. Empezó terapia con una mujer cálida que la ayudó a desarmar, pieza por pieza, esos 3 años al lado de un hombre que nunca la vio como una persona, sino como un recurso. Reaprendió a confiar en su propio juicio, en su intuición, en su derecho a decir que no y a irse cuando algo estaba mal. Y cada sábado, sin falta, siguió manejando hasta la casa de su abuela, la carretera, el camino de tierra, la tetera silbando, la mermelada de durazno, las tazas con flores azules. 6 meses después de que el divorcio quedó finalizado, sentadas otra vez en esa misma mesa, Camila hizo la pregunta de siempre, con la misma voz de niña de hace tantos años: «Abuela, ¿qué me espera ahora?» La abuela la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad, sin ninguna sombra de preocupación detrás de los ojos, como si alguien hubiera encendido una lámpara en un cuarto oscuro.
Ahora, Camila, solo cosas buenas. Te las ganaste. Afuera, el viento soplaba entre los durazneros. Canela, que Camila había llevado en su transportadora, dormía hecha bolita en la mecedora de la abuela. La tetera comenzó a silbar suavemente sobre la estufa. Y por primera vez en mucho tiempo, Camila sintió, con total certeza, que su abuela tenía razón. Lo más aterrador ya lo había visto, lo había sobrevivido, y lo había dejado muy, muy atrás. ¿Y tú, habrías hecho lo mismo en el lugar de Camila? ¿Alguna vez una corazonada, una simple intuición, te salvó de algo que jamás viste venir? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leer tu historia. Si esta te atrapó de principio a fin, dale like ahora mismo y suscríbete, porque la próxima historia que tengo preparada es todavía más intensa que esta.